muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Josué Preto y vengo pues a contar esta experiencia docente que yo llevo a cabo en las aulas, bueno, pues en una asignatura en concreto, pues ya desde hace 3 cursos, ¿no? Y que para mí resulta exitosa y creo que, bueno, pues era una buena práctica la que comentar en esta jornada de estos locos y locas de Jomainet, que en cierto modo pues valoro y me gusta estar aquí pues acompañando y apoyando esta iniciativa. Eh, pues como digo, es una experiencia docente, es una experiencia de aula. En este sentido, bueno, pues voy a seguir este índice para comentar la propuesta. Es un índice, bueno, pues más asociado a la innovación que a la investigación. Vamos a hablar del origen de la propuesta, vamos a comentar cuál es el cambio que introducimos en el aula y vamos a hablar brevemente también de esta experiencia en cuanto a su alcance. Yo imparto la asignatura de Educación Corporal a través del movimiento en el grado de Educación Infantil, ya pues aquí en Salamanca, en la Universidad de Salamanca desde hace 10 años, lo impartía también antes en otra universidad y desde un principio pues a mí me ha generado cierta preocupación, ¿no? Acerca de cómo conseguir una experiencia efectiva de aprendizaje con los estudiantes, ¿no? En la asignatura de Educación Corporal, o como se llama en los coles, psicomotricidad, bueno, pues mi preocupación era cómo conseguir ese acercamiento, ¿no? Conseguir una formación práctica lo más efectiva posible, ¿no? Porque, pues igual que ocurre en otras asignaturas, explicar las características del niño en cuanto a motricidad de 0 a 6 años, pues no es lo mismo hacerlo desde el aula que hacerlo desde el gimnasio o la sala de psicomotricidad de los peques, ¿no? Considerando también que el grado de educación infantil, pues al igual de primaria, tiene muy pocas oportunidades para acercar a los estudiantes a las aulas de manera directa, exclusivamente pues los Practicum 1 y 2 y las experiencias aisladas que se hacen desde cada una de las asignaturas, pues esto era, digamos, un poco mi preocupación, ¿no? Intentar aumentar esas oportunidades también en esta asignatura que se imparte en segundo curso. Sabemos nuestros maestros hasta tercero de curso, de ya sea infantil o primaria, no van a los coles. Pues tener un primer acercamiento, ¿no? En este sentido, pues surge también pues, una estrategia innovadora de metodología, que es la formación en alternancia, sin entrar en su concepción y sus diferentes acepciones que hay de la formación dual, la formación práctica directamente, pues consideraba que era una oportunidad de llevarla a cabo en esta asignatura, ¿no? Utilizarla, digamos, para aumentar esa formación práctica y para conseguir algo que desde mi asignatura, pues creo que lo facilita el hacerlo desde el propio aula, desde el propio cole, ¿no? Que es el de lograr alcanzar esas competencias psicomotrices que tiene que desarrollar el maestro o maestra en educación infantil. Y que es realmente una problemática luego en los coles, porque en su mayoría relatan que tienen pocas habilidades para afrontar lo que es la psicomotricidad en el aula, ¿no? Con el detrimento que esto supone en los estudiantes en cuanto a su desarrollo motor y su desarrollo psicomotor. El cambio que yo me proponía en esta asignatura, con ese objetivo de potenciar ese desarrollo de competencias psicomotrices en primer lugar, era, pues, como ya he adelantado, acercarle a las aulas de algún modo, ¿no? Muestro ahí en pantalla, pues, una de las competencias psicomotrices que persigue la asignatura y que está recogida en la guía docente, ¿no? Que identificar esas competencias corporales y motrices a alcanzar por los niños de 0 a 6 años. Lo hacía pues desde un principio, pues siempre lo he hecho en el aula, pues de prácticas más o menos teóricas, eh, pero bueno, el objetivo era hacerlo in situ, ¿no? Que el propio estudiante aprendiera a identificarlas, pues viendo la realidad de los peques, ¿no? De las manifestaciones motrices. Además, aprovechar la oportunidad para aumentar la contribución a las competencias prácticas que recoge la orden ESCI, que recoge el plan de estudios y que normalmente las limitamos o las restringimos hacia los 2 periodos de practicum que tienen.
recurrí a esta formación en alternancia, a esta estrategia metodológica. Las dimensiones que definen, digamos, la innovación, este cambio, pues son tanto organizativas como metodológicas. Nos iba a llevar un cambio en la organización de la asignatura, temporalmente y espacialmente. No íbamos a desarrollar la asignatura solo en el aula universitaria, sino también nos íbamos a ir pues a los centros educativos. Y en cuanto a metodología, porque bueno, pues la propia reorganización de espacios y tiempos nos iba a implicar también trabajar de una manera metodológicamente diferente, ¿no? De forma muy sencilla, muy simple, la asignatura, pues nosotros que empezamos en septiembre, trabajamos 4 semanas en el aula, en una fase que llamamos preparación y donde adquirimos unos conocimientos previos y básicos necesarios para llegar al aula, pues ya con ser capaces de tener otra mirada hacia los niños y otros focos donde poner la mirada. Entonces, bueno, pues las primeras 4 semanas tienen digamos, una fase de preparación tradicional, ¿no? Clásica, como la que afrontamos en el resto de asignaturas. El sello distintivo está en las 8 semanas que discurren en la fase alternancia. En esto, nuestra asignatura se desarrolla en 2 días, miércoles y jueves. Entonces, dedicamos las 2 horas del miércoles en la facultad a trabajar y a preparar las actividades que van a desarrollar al día siguiente en el aula de los peques, ¿no? En el centro educativo. Es decir, preparamos todo, actividades, bien sean de observación o de intervención en el momento en el que se encuentren, y al día siguiente en el centro educativo pues se encargan de desarrollarlas. Tan simple como esto, pero a la vez tan complejo y tan enriquecedor eh, por el desarrollo que tiene la formación y el aprendizaje en el centro educativo, ¿no? De manera así también un poco rápida, para no sobrepasar el tiempo, pues en cuanto al centro educativo, bueno, pues utilizamos un centro eh, que acepta participar de esta forma, nos recibe todos los años pues con las manos abiertas, y es un centro que lo permite porque tiene 3 líneas. Entonces nos permite hacer pequeños grupos de trabajo, y cada grupo de trabajo va a un nivel, va a una clase de infantil, ¿no? Y desde que inicia el periodo de alternancia están trabajando esas 8 semanas con ese grupo clase. Entonces les permite ver un poquito también, en la medida posible, su evolución y el efecto que tiene, bueno, pues el hecho de que puedan manifestar sus competencias que van adquiriendo, ¿no? Termina esta fase, pues volvemos ya al aula universitaria, donde enfrentamos una fase de consolidación en la que, desde mi punto de vista, y es uno de los mayores enriquecimientos, eh, los aprendizajes son mucho más sólidos y consistentes en los estudiantes, en el sentido de que tienen toda una experiencia detrás para argumentar, resolver casos que vamos enfrentando en esas semanas, ¿no? Eh, en cuanto al alcance de la experiencia, y va a ser muy breve, acompaño a esta experiencia de innovación un pequeño proceso investigativo, simplemente por obtener un feedback y una valoración del grado de satisfacción que tienen los estudiantes, ¿no? Incluyendo pues un instrumento estandarizado, que es este de escalas de competencias psicomotrices, una valoración de las competencias prácticas que tienen que adquirir, y unas valoraciones de fortalezas y debilidades mediante una pregunta abierta a los estudiantes. Decir, y sin detener en ninguno, que pues el grado de satisfacción es muy alto en los estudiantes, y se perciben con una alta competencia en cuanto a las competencias profesionales prácticas o psicomotrices que tienen que adquirir en ambas. Y luego, en cuanto a la valoración, la percepción que manifiestan ellos a través de esta pequeña encuesta, pues bueno, pues valoran muy altamente esa experiencia, la oportunidad de acercarse al aula por primera vez y poder poner en práctica. Manifiestan una transferencia para ellos efectivas entre la teoría y la práctica, ¿no? También algunas cuestiones de mejora en cuanto a la organización, sobre todo de la rotación de los grupos por los estudiantes para trabajar con diferentes edades, en el feedback que les dan las maestras que les acompañan, y bueno, pues otras cuestiones que poquito a poco vamos puliendo, ¿no? Para terminar las conclusiones, pues para mí es una experiencia que permite una integración efectiva de teoría y práctica, y que, aunque tiene bastantes limitaciones a nivel organizativo que echan para atrás a lanzarse, pues yo animo a hacerlo, y desde aquí
pues me ofrezco a contar en detalle cómo yo lo hago en cuanto a permisos y contacto con los centros educativos. Eh, Se demuestra, y yo a través de los años, más allá de los instrumentos de obtención de datos, pues la percepción que yo tengo es que el estudiante logra un desarrollo de esas competencias que antes resultaban más complicado y además contribuimos a esa experiencia práctica antes de que vayan al practicum. Y luego la siguiente conclusión es que, bueno, pues se viene desarrollando en el tiempo, es una práctica sostenible y yo creo que tiene transferencia no solo a asignatura de psicomotricidad, sino a otras asignaturas que impartimos en los grados de infantil y de primaria. Y hasta aquí, y disculparme ese algo más de minutillo que os he robado.